para profundizar de nuevo este tema, esta conferencia magistral, le doy la bienvenida a la mesa de discusión de si es posible una ciudad sostenible en México. En la mesa nos acompañan Tatiana Bilbao, de Tatiana Bilbao Estudio, Esben Neander Christensen, director de Gale Architects, y Andrés Sañudo, director de inversiones y nuevos negocios de Reurbano. Y ahora le doy la palabra, le doy la palabra a José Castillo, de A911, y es también miembro del Consejo Consultivo de CORE, quien va a estar moderando esta mesa. Otra vez estamos muy contentos de tenerlos y tenerlas en este espacio. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Sara. Gracias, Toño, y todo el equipo CORE por la introducción. En términos de logística y en términos de algunos anuncios, teníamos como panelista invitado también a Inti Muñoz, subsecretario, director de instrumentos de planificación en CEDUBI, que no puede acompañarnos. Nos mandó una breve presentación que veremos si podemos resolver su intervención de manera digital. Si lo logramos resolver técnicamente, contaremos también con la participación de Inti. Pero lo que queremos es que esto sea una conversación sobre ciudades y sostenibilidad y cómo pensamos que desde la acción, desde la gestión, desde el diseño, desde la política pública, desde el cambio de comportamiento, podemos imaginar una ciudad sostenible. Yo quisiera arrancar esta conversación con dos aristas y dos acepciones que hemos pensado cuando hablamos de sostenibilidad. Y quizás el problema de la discusión sobre la sostenibilidad es que la asociamos con solamente una discusión ambiental o ecológica. Y la sostenibilidad es mucho más que eso. Y me gusta citar dos definiciones, una de la Comisión Brundtland, que hablaba sobre el uso de los recursos actuales que no pongan en prejuicio o en jaque el uso por generaciones posteriores. Es decir, la dimensión temporal de cómo pensamos, producimos, habitamos la ciudad, el territorio, el planeta, sin dejar de pensar en el uso de esos recursos por generaciones posteriores. Y la otra definición que toca y que precisamente tiene que ver con este triángulo, a veces de las Bermudas, a veces círculos que se empalman, sobre un pensamiento sistémico que incluye una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión ambiental. Entonces quisiera dejar y abrir para la serie de intervenciones cómo pensamos desde sus distintas acciones, la del diseño urbano, la del pensamiento arquitectónico y urbanístico, la del trabajo inmobiliario y para Inti desde la gestión pública, cómo pensamos esa doble dimensión, la dimensión temporal de la sustentabilidad con la dimensión transdisciplinaria de la sostenibilidad. Si quieres empezamos por ti, Tatiana. Muchas gracias, José. Pues bueno, desde mi cancha, yo creo que definitivamente para acercarnos a una ciudad mucho más sostenible, hay que pensar en cómo dejar de utilizar la energía proveniente de formas de fósiles de carbono, sin ninguna duda, ¿no? Y esto es radicalmente importante, pero creo que no se va a poder dar si no al mismo tiempo se produce una revolución social. Un cambio en donde la gente empiece a relacionarse con el otro de distintas formas. Hoy en día la única forma es una forma económica, son relaciones que para subsistir necesitan de un capital de por medio y que para mí lo que necesitamos realmente es lograr generar una transformación social para poder pasar a otra forma de ciudad. En términos de arquitectura y cómo eso se refleja, para mí es parte desde el núcleo más básico, que es la vivienda. Si no hacemos un cambio en la forma en la que habitamos, no creo que podamos llegar a ser una sociedad sostenible de ninguna forma, y esto me refiero en términos físicos. Y creo que el cambio físico para mí viene en entender cómo generar una vivienda
que parte de un núcleo íntimo y tiene una posibilidad de generar espacios privados, pero cómo esta se va escalando de manera sostenible en términos de escala, yo lo digo, escalas sociales, hacia el colectivo. Creo que el entender que hoy en día en las ciudades hemos dicotomizado el espacio al espacio público y al espacio privado nos ha impedido generar un espacio común que nos permita generar relaciones para sostener la vida que hoy no tenemos. Y esto, para bajarlo más a ejemplos prácticos, hoy para poder existir necesitamos producir, para poder comer, para poder cuidar a nuestros hijos, para poder cuidar a nuestros ancianos, para poder cuidar nuestra salud, para poder tener un techo arriba de nosotros, tenemos que producir. A mí me gustaría ver una transformación en donde en comunidad podemos entre todos generar esquemas sostenibles para la existencia y ya después tener oportunidad de producir. En términos arquitectónicos, lo que decía es generar espacios que vayan de lo privado a lo público en escalas y que haya espacios donde haya oportunidades comunitarias de sostener a nuestros hijos, a nuestros ancianos, que haya lugares donde podamos colectivizar las labores reproductivas y de cuidado, que haya espacios para cocinar en colectivos, para que haya espacios para lavar en colectivos, para que haya espacios para educar en colectivos, para cuidar a los adultos mayores y que se genere una sociedad que nos permita cuidar de nosotros y de los otros, de forma que para mí empieza con ese ámbito vital y empieza a cuidar entonces el planeta de esa manera. No, lo dejo también a los demás, pero luego me puedo ir extendiendo un poco. Me gusta y me encanta la idea de que pones en el fondo una idea de transformación y de cambio radical antes de pensar en los últimos efectos, que en este caso son la arquitectura y el diseño. Y dejo como pregunta para pasar a Andrés, si es que en ese sentido, ¿quién y cómo se dan estos agentes de cambio? ¿Quién ejecuta la transformación y cómo normamos esa transformación? Luis Zambrano, en su libro Planeta Insostenible, toca sobre estos temas del rol del Estado, el rol de la sociedad y el rol también de las empresas que hoy en día contribuyen a generar esas dinámicas de consumo. Hay un punto fundamental que es la ley, y para mí un cuello de botella, que es la ley de vivienda, porque en el artículo 4 se describe exactamente cómo debe de ser una vivienda. Y una vivienda está descrita con una unidad que tiene una cocina, un baño, una sala y 2 recámaras, como mínimo, y que bueno, ya el Código de Construcción dictamina de qué tamaño deben de ser y demás y cómo deben de estarse distribuidas. Eso limita totalmente a la posibilidad de transformarnos a una sociedad de cuidado, porque eso encasilla a que las labores de cuidado y reproductivas se tienen que hacer dentro de esta unidad y por lo tanto es difícil entonces, por las cuestiones económicas y de mínimos y de desarrollo, generar otros espacios o duplicar esos espacios, por ejemplo, la cocina, el espacio de lavado, el espacio de cuidado, en el ámbito doméstico para poder realizar estas tareas de forma social. Entonces, yo creo, y además de que esa definición discrimina profundamente, no solo a gente que no vive con esa forma claramente dirigida heteropatriarcal, sino a otras formas de vida, a otras culturas, ¿no? Un ejemplo muy obvio, la cultura maya no se adecua a una forma de vivir con un espacio como se describe en la ley de vivienda. Y sin embargo, hoy no se permite a través de subsidios, créditos, vivir de otra forma, porque si no, no puedes acceder a ello, ¿no? Entonces, para mí el cuello de botella sí parte de la Ley General de Vivienda, que necesita ampliar su visión para poder permitir otras formas de vida que hoy se dan en nuestro país. No solo es que queramos inventar y queramos verlas a futuro, que permitan, uno, la existencia ya de hoy en día, el reconocimiento de hoy en día de otras formas de habitar, de otras formas de relacionarse, pero que además a futuro genera una plataforma para poder impulsar un cambio social, integrar mucho más la posibilidad de socializar las labores de cuidado y reproductivas dentro de la vivienda. Muy bien, muchas gracias. Andrés. A ver si me logro explicar, pero
Me encanta por dónde va Tatiana, porque creo que es, o sea, sin duda, cuando hablamos de temas, ya sea de sostenibilidad, en el entendido holístico, como lo planteabas al inicio, sin duda se requiere de una transformación social, económica y de muchos tipos. Y justamente creo que si bien la vivienda juega este rol fundamental, porque es lo que más se produce en la ciudad y en muchos casos es producido de forma limitada o incorrecta, o en fin, podríamos decir muchos adjetivos. Si bien hay que extender también hacia otros conceptos, que sería el de la propiedad, ¿no? El de la propiedad en sí misma, y creo que así como hay una dicotomía en el espacio público y el espacio privado, también hemos caído en una dicotomía entre la propiedad privada y la propiedad pública. Y en medio hay un montón de concepciones que podrían llevarnos a plantear las cosas de una manera más, más colectiva, ¿no? Ahí hay, hablando del rol del Estado o de la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto, ahí hay dos referencias que hay ahorita de economistas, mujeres ambas en el mundo. Una es Kate Raworth, o como se diga, que él tiene un libro que se llama Donut Economics. Muy interesante porque así como planteaba en la mesa anterior Gonzalo sobre la ciudad dona y la ciudad concha y demás, en este caso la dona es qué tanto puedes seguir impulsando una política de crecimiento sin afectar justamente los recursos del futuro. Y en medio hay una optimización que hacer, ¿no? Muevo instrumentos, muevo incentivos, muevo financiamientos para impulsar cierto tipo de crecimiento, pero que no me pase, ¿no? Porque sin caer en el tema de políticas de decrecimiento, que también sería algo interesante a platicar, sí nos hemos vuelto adictos al crecimiento económico, ¿no? Y por lo tanto todas nuestras interacciones terminan por ser transaccionales de cierta forma para generar una producción, y eso pues va condicionando todo lo demás o todo el sistema. Entonces ella plantea eso. Y por otro lado hay otra economista mujer que se llama Mariana Mazzucato, que tiene 3 libros muy interesantes, pero yo que en todos habla un poco del rol del Estado y cómo el Estado tiene que tener un rol pues muy peculiar o muy hasta cierto punto dominante, en el sentido de impulsar cambios que el mercado no está impulsando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la vivienda es muy claro, ¿no? El mercado no está produciendo la vivienda que se requiere, pues porque simplemente, lo decíamos en alguna de las mesas core pasadas, porque la cuenta no da. O sea, podemos entrar muy de lleno a las explicaciones, pero al final las cuentas entre costos e ingresos y expectativas de retorno no da, y por lo tanto no se produce de forma sistemática, y alguien tiene que entrar a poner ese diferencial. Y entonces ahí es donde entra este rol de cómo entrarle a la sostenibilidad desde los distintos sectores, pero teniendo en claro que se requieren políticas fuertes, ¿no? Y por políticas me refiero a todo tipo de instrumentos, leyes, normas, incentivos, fiscales, financiamiento, o sea, pero así con uno que otro tweak and twitch, vamos a ir llegando a algún lugar, pero la realidad es que si creemos 2 o 3 de las hipótesis de la ONU y de los distintos reportes, pues no nos va a dar el tiempo, ¿no? O sea, nos va a ganar y tendremos que ser un poco más radicales en ese sentido. Y la radicalidad está en las políticas fuertes. Y entonces, entrarle a esto de lleno, pues sí implica reacomodar las piezas, repensar cómo queremos interactuar estos sectores y entender que implica un cambio de comportamiento para todos. O sea, y no puede ser sin sacrificio, ¿no? O sea, sin sacrificio entendido como dejar de vivir como vivimos, ¿no? No forzosamente que va a ser peor, ¿no? Pero algo tiene que, o sea, que consumimos, que no, si queremos seguir en esta política de adicción al crecimiento del PIB, ¿no? Y las consecuencias que eso trae, cuando quizás tendremos que estar adictos a un crecimiento de la calidad de vida, que no forzosamente están ligados, ¿no? O no en todos los casos se ven ligados. En fin, creo que me iría un poquito por ahí y recuperar esos roles un poquito más fuertes de quién cubre esos espacios, ¿no? O sea, el mercado tiene sus límites, ¿no? Llega hasta cierto punto, y alguien tiene que poner esa diferencia, ¿no? O sea, la sociedad en su conjunto, y sobre todo entrarle también al tema del cambio de la noción de la propiedad, ¿no? O sea, los community land trusts o estas formas de propiedad comunitaria pues pueden ser herramientas muy, muy interesantes que explorar,
para generar este sentimiento, digamos, o responsabilidad compartida sobre lo que sucede en un espacio y sobre todo para disociarlo de lo que sucede en el mercado, ¿no? Y no es el 100%, ¿no? Pero sí tener estas oasis en donde estos pedazos de tierra o pedazos de producción no están forzosamente ligados al mercado, porque si no, entonces pues, sucede únicamente lo que el mercado está dispuesto a financiar, ¿no? Creo que abres una puerta importante y polémica, y es si es que podemos pensar en una transformación hacia un modelo sustentable sin revisar radicalmente el modelo económico en el que vivimos. Y me gustaría profundizar un poco más tarde de eso, pero me gustaría vincularlo para pasarle a Sven la conversación. Vincularlo con una anécdota de hace algún par de décadas, cuando Hashim Sarkis, el actual curador de la Bienal de Venecia, en los cursos que en mitad de los 90 daba en la Escuela de Arquitectura de Harvard, tenía una serie de cursos sobre el movimiento ecológico y otra serie de cursos sobre reformismo político. Y hablaba que para los grandes cambios y transformaciones de una sociedad, hemos subestimado el reformismo como una manera de transformación muy poderosa, y que cuando los cambios implican revoluciones, generalmente los efectos en el corto y en el mediano plazo no se acercan necesariamente a esos objetivos de cambio. Me gustaría ver, Sven, si lo conectas con llamémosle una revolución silenciosa o un reformismo de 40 décadas que ustedes en GEL han tenido para imaginar y cambiar no solo desde la política del Estado, sino también de los actores privados y sobre todo de un involucramiento social, la manera en la que pensamos el proyecto urbano. ¿Cómo lo ves tú de cara al reformismo versus revolución? Bueno, qué pregunta, para empezar. Bueno, viendo las cosas un poco desde un punto de vista de afuera. Bueno, yo no vivo acá, vivo en Copenhague, en Dinamarca, pero tengo a través de muchos años como muchas relaciones con México, profesionalmente, de familia, etc. Y es interesante porque para mí tiene mucho que ver con el título del foro. Que estamos aquí en un foro hablando de cómo podemos reimaginar la ciudad y cómo podemos reimaginar pues el concepto de calidad de vida urbana para nosotros. Y yo creo que es algo que tiene mucho que ver con quizás el reformismo de alguna manera, porque yo veo en muchos casos, y por ejemplo pues en mi ciudad, Copenhague, ha sido un caso muy exitoso de un reformismo muy pues, gradual, una manera de cambiar las cosas poco a poco. Yo creo que ahora la mayoría de la gente que visita Copenhague, por ejemplo, piensan que siempre ha sido así. Pues no es el caso. Hay como fotos muy emblemáticas de los 50, 60, mostrando que realmente en su escala, porque no estamos hablando de una ciudad-región de 4 millones, no una ciudad-región de, no sé, 25, 28, lo que sea, pero en su escala fue algo mucho más parecido a la Ciudad de México, con los mismos enormes proyectos de infraestructura, la misma manera de gestionar ciudad por parte de una metodología que tiene más que ver con esa mentalidad del modernismo. Y pues, para mí la pregunta clave es cómo podemos básicamente crear una ciudad donde la opción más sostenible también sea pues, la opción más fácil para nosotros como ciudadanos y más atractiva. Y pues y eso no es fácil para nada, porque realmente hay muchas cosas que eso implica. ¿Cómo podemos crear un modelo de vida o una percepción de calidad de vida que es más compacto? ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo puedo yo vivir en una zona mucho más céntrica con familia, con niños que tienen ciertas necesidades de deporte, de educación, sin tener que hacer como viajes largos en coche todos los días? Y yo creo que esa percepción y ese tema de reimaginar cómo podemos vivir es clave, porque tiene que ver con todos los distintos niveles de la sociedad. Y hay muchos temas de aspiración también, ¿no? Porque siempre, y en cualquier sociedad es así, siempre estamos como seres humanos
queriendo tener como más espacio, espacios más amplios, algo que realmente gasta más recursos y que nos obliga, por ejemplo, a hacer viajes más largos. Y yo tengo, por ejemplo, mucha familia acá en esa ciudad que viven abajo de esas características. Y es algo que es un equilibrio y es un mecanismo muy difícil de pues, desafiar de alguna manera, porque el mercado, toda la manera de vivir está diseñado para ese modelo. Entonces yo creo que es una cosa. Otra cosa que yo veo aquí, y yo ya tengo familia acá en la zona norte de la ciudad, y yo a veces siento que llevo como los últimos 15 años en un coche en el periférico. Pues así es, ¿no? Ahorita a veces arriba, a veces abajo, pero como el tema del tráfico y el tema de conectar puntos de la ciudad, donde sí existen burbujas de los ciudad a 15 minutos que mencionó Carlos Moreno. Eso sí existe. Sí existe en muchas partes aquí, en las partes más céntricas de la ciudad. Y yo diría que también existen en partes más afuera. Ya muchas municipalidades han puesto dinero para invertir en parques, en banquetas, y existen otras condiciones. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que mover de una burbuja a otra? Te metes en el mismo lío del tráfico y realmente no existen ninguna alternativas. Y como buen ciudadano de Copenhague, no poder moverme, por ejemplo, en bici a lo largo del viaducto bicentenario o algo así, se me hace absurdo. Y siempre he pensado lo mismo en los últimos 15 años, ¿no? Yo estuve aquí cuando construyeron el segundo piso también. Y es impresionante que existen recursos para esa clase de infraestructura, pero realmente agregar como un carril de bici o un metrobús, y yo sé perfectamente bien que es un tema muy delicado y complicado de muchas maneras, pero todavía con mi perspectiva pues, de naivedad, viniendo desde el extranjero, yo todavía veo, como dicen en inglés, como unos low-hanging fruits, ¿no? Porque se nota que se han logrado varios cambios muy grandes en esa ciudad, como el tema del bici. Por ejemplo, es impresionante lo que veo hoy en día comparando con la ciudad desde hace 15 años. Era totalmente otra ciudad. Últimamente me estoy fijando mucho en, por ejemplo, basura en la calle, cosas así. Es como, tiene otra imagen, pero también tiene otras características de calidad de vida cuando uno puede, por ejemplo, caminar o pasar tiempo en un parque donde no haya como bolsas de plástico tiradas por todos lados. Y no sé por qué, pero ahora me estoy fijando mucho que la ciudad se ve mucho más limpio que antes. A lo mejor tema de pandemia, no sé, menos tránsito, no sé. Y pues mi como último pequeño pensamiento, y eso no es un panorama amplio ni nada, son más como 3 pequeñas provocaciones, tiene que ver con el tema de sustentabilidad, bueno, sí, y ciudad a 15 minutos y todo los temas que estamos discutiendo hoy. Porque a veces me parece que estamos hablando mucho de movilidad. Y movilidad es básicamente los raíces de todos los demás temas, pero yo creo que también podemos incluir otras perspectivas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros en Gale estamos ahora mismo trabajando con UNICEF y con una empresa danesa, Novo Nordisk, y con la alcaldía de Bogotá en Colombia y en varias ciudades en Estados Unidos. En algún momento vamos a empezar aquí también en la Ciudad de México, trabajando con temas de acceso a la buena comida, algo que nos llamamos, es una palabra muy extraña en español, pero paisajes alimenticios. Es decir, existe una falta de buena alimentación en muchas zonas que no tienen los mismos privilegios que otras zonas. Y es un gran problema, porque eso causa problemas de movilidad, eso crea como un rango de otros desafíos para la gente viviendo en esas zonas. Entonces, yo creo que el panorama holístico, pensando en temas de pues, equidad, pensando en temas de salud y sobre todo pensando en cómo podemos crear un modelo de ciudad que en su ADN sea más sostenible. Y es algo que
claro que podemos solucionar ciertas cosas con temas técnicos y trabajando con temas de agua, luz, recursos, etcétera, pero el cambio mental y el cambio de imaginación y percepción sobre la buena vida, la calidad de vida, para nosotros como ciudadanos, yo creo que es la parte clave entre todo este tema. Me gusta tu idea del pensamiento holístico, Sven, y me gustaría como vincularlo para la siguiente ronda. Y no sé si logramos conectar la presentación de Inti, si no lo vemos, si es que se puede, al ratito nos avisan para poderlo sumar. Pero cuando nos preguntamos si es que es posible imaginar una Ciudad de México sostenible, hay que contar esa narrativa también en un proceso de 700 años. Es decir, ¿qué significa una ciudad cuyo origen está en una cuenca cerrada a 2.400 metros de altura, rodeada de volcanes? Esa pareciera ser como si en ese código genético inicial está el destino de una ciudad. Y a pesar de eso, como bien lo haces notar, Sven, no nada más en los 15 años que tú llevas viniendo aquí a México y en un aspecto como movilidad, pero para los que vivimos los 80s y las crisis de calidad de aire de los 80s, yo recuerdo esa portada del Time en 1984 cuando llamaban a Ciudad de México un Hiroshima ambiental. Y hoy la calidad del aire es, en términos generales, infinitamente mejor que la de 1984. Por una serie de medidas, unas acciones del Estado, unas políticas industriales distintas y también por otras formas, a veces por diseño y a veces por accidente. Me gustaría, para pasar a una siguiente ronda, ¿cómo interactuamos en esas microdecisiones? Es decir, me importa saber de dónde viene mi comida y por lo tanto busco un consumo, una huella energética menor para el mango que viene de Veracruz y no de Costa Rica, o mi ensalada de Valle Bravo en lugar de California, con las grandes acciones que también requiere una ciudad. Y no me refiero nada más a la rectoría del Estado, sino los grandes proyectos y las grandes decisiones que se dan en los distintos sectores privado, social y de gobierno. ¿Alguien quisiera como decir cómo conectamos la acción individual con la gran estrategia? No. Yo creo que uno de los puntos es cómo dejamos de hacer todo eso que mencionaste, que de pronto en México es hasta a cierto punto snob, ¿no? O sea, es algo muy exclusivo, ¿no? Escoger de dónde viene tu lechuga es algo del point 001, ¿no? O sea, y para volverlo sistemático, pues es como, y sirve para los instrumentos urbanos y, en fin, ¿cómo lo hacemos para que lo que sea fácil de hacer y por lo tanto quizás más rentable y más invitador a hacerlo, sea lo correcto? O bueno, o lo que creemos que en este momento es correcto y ya tal vez nos equivocaremos, ¿no? Pero salir un poco de la parálisis y hacer esos cambios de dirección. En el caso del acceso a la alimentación, digamos, de buena calidad, pues ponerlo más a la mano, romper con algunas mafias probablemente. Es increíble que una ciudad como esta, de este tamaño, bueno, me parece, desde mi ojo de buen cubero, que tengamos solo una central de abastos, ¿no? O sea, en términos logísticos, en términos de competencia de mercado, de romper con esos, o sea, como que es así, como bueno, ese monopolio, ¿qué onda, no? Tendría que haber 2 o 3, ¿no? Y romper un poco con la distribución, en fin, ese es otro tema, ¿no? Pero creo que y en el caso también de la vivienda no solo la vivienda, sino del desarrollo inmobiliario en general, ¿cómo lo hacemos para que la ciudad de 15 minutos, densa, mixta, compacta, diversa, en fin, ¿no? Todo el manual sea lo más rentable? Que eso sea lo más rentable. Y si no estás en ese cajoncito, entonces tu tasa gravable de impuestos o las penas que tienes que pagar o incluso la prohibición, que sería como el impuesto más grande, ¿no? Es el impuesto infinito, no lo puedes hacer, ¿no?
Entonces te aplica de tal forma que no sea rentable hacer eso. Pero, oye, quiero hacer una planta baja activa con cierto, en fin, no voy a clavar en el diseño del proyecto, pero un proyecto que cumple con esta de checklist, oye, tu ventanilla, en fin, tu serie de procesos tendría que ser de 2 meses, ¿no? Quizás sí que bueno que utilizas la palabra rentabilidad. No es quizás que tengamos que, como decía Tatiana al inicio, sumarle otras métricas de rentabilidad y que el concepto de sustentabilidad incluye qué significa una rentabilidad social, qué significa una rentabilidad ambiental, qué significa y cuáles son las métricas y los famosos KPIs para una forma de consumo de agua, de energía. Diría que sin duda, y lo mencionaba Gonzalo en la mesa anterior, junto con perdón, me olvidé el nombre de la directora de Banorte, pero estuvieron hablando de los ESGs o los ASGs en español, que además son mis iniciales, eso está muy interesante. Los ASGs. Justamente creo que hacia allá va un poco la tendencia, ¿no? Y tú, si platicas con distintos grupos financieros, afores, fondos y demás, cada vez más tratan de meter estas métricas, ¿no? Pero creo que una de las cosas importantes es que creer que meter estas métricas y al final del camino del resultado el Excel va a ser igualito y que vas a seguir teniendo tu tasa de retorno de 20, 25, 30, en fin, pues es un poco ingenuidad, ¿no? O sea, es como, voy a cambiar esto completamente, pero mi rentabilidad ya final, la financiera, ¿no? Ese subconjunto de la rentabilidad holística de la que estamos hablando, que esa no cambie, no, pues si estoy moviendo todo lo demás, ¿cómo no va a cambiar esto, no? Y tendrían que cambiar también las expectativas, ¿no? Las expectativas de quien pone su dinero en ese tipo de cosas, porque si creemos o intuimos que hay un desbalance en la rentabilidad y que alguien está ganando de más, entonces ¿por qué alguien está perdiendo? Y ese alguien pues puede ser la sociedad en su conjunto a través de estar subsidiando lo que no es correcto, ¿no? De subsidiar viviendas en Zumpango deshabitadas, ¿no? Por decir un ejemplo. Yo creo que sin duda el cambio a entender cómo rentabilizar, o a mí no me gustaría decir rentabilizar, pero sí de alguna forma trasladar a un priorizar, ¿no? El trabajo reproductivo y de cuidado que hoy no se contabiliza de ninguna forma, sí nos haría cambiar, porque hoy la sociedad en la que vivimos está fundamentada sobre una fricción muy importante, que es que para existir necesitamos producir, pero sin embargo si no existimos no podemos producir. Pero hoy no podemos, lo que dije hace rato, no podemos realmente tener nada, comida, las funciones básicas que necesitamos para existir, las necesitamos hacer produciendo, y creo que la pandemia además lo expuso claramente, ¿no? O sea, ¿cuántos millones de gentes? O sea, eso de quédense en casa, pues es una risa, porque lo podía hacer el 10% de la sociedad, pero para que ese 10% de la sociedad se pudiera quedar en casa, si acaso, y estoy diciendo un número muy alto, tenía que haber 90% de la gente que tenía que arriesgar su salud para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cómo poder transformar y poner al frente y hasta arriba el trabajo de cuidado y reproductivo? Y además, justo Mariana Mazzucato, hablando de la economía y cómo de alguna forma, en vez de al revalorar la manera de la distribución de ingresos, no desde las ganancias ni los impuestos, sino desde la base, pues pienso lo mismo, ¿no? O sea, cómo a través de transformar la sociedad desde el entendimiento de la existencia y valorarlo, que creo que es algo de lo que han hecho las sociedades europeas más avanzadas, ¿no? Valorar la existencia primero para poder entonces producir, aunque todavía no está contabilizado en la economía en ningún lado del planeta. Creo que además llegamos a un lugar más sostenible, porque entonces si no necesitamos producir lo que sea para existir, pues llegamos a otro lugar. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Igual además nosotros que sí tenemos el privilegio de poder pensar de dónde viene nuestra lechuga, pero por el otro lado tenemos que producir para comprar esa lechuga que viene de Valle Bravo, algo que está causando mucho más daño que el comer una lechuga de California, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde el fondo transformarlo? Y para mí viene desde la conciencia de que la existencia debe de ser el centro, ¿no? Y que la economía, lo que debería de mover la economía sería esa forma. Y eso hace que podamos producir menos, podamos explotar el planeta menos, ¿no? No tengamos que vender masivamente
cosas insostenibles, inservibles para que la economía siga funcionando y los 10 dígitos que se requieren funcionen, sino que entonces si se basa en una economía de cuidado y lo que se valora es que yo cuide a mi papá, por ejemplo, enfermo, y entonces el Estado o quien quiera me paga por hacerlo en vez de yo tener que salir, ¿no?, a buscar a alguien, a hacer producir lo que sea, vender monitos chinos en el mercado para poder pagarle a una institución que cuide a mi papá, pues creo que otro gallo cantaría, ¿no? Tocas un tema y quisiera conectar estos dos, tu observación, Tatiana, con la de Andrés. Andrés hablaba de que para que alguien gane es que haya alguien que está perdiendo. Y pongo una pregunta al aire, si es que hoy en día no es posible pensar en el proyecto de la sustentabilidad urbana de una manera de cobertura universal. Sigue siendo un juego en el que hay ganadores y perdedores. Incluso las decisiones más loables, como puede ser el fomento de la movilidad amable, como un programa de bicicleta compartida, en una zona de la ciudad implica un costo de oportunidad de no hacerlo en otra zona de la ciudad. Es decir, la sustentabilidad no es una sábana que cubre parejos a todos. Y lo pongo como pregunta si es que podemos pensar en una sustentabilidad que rompe la dinámica de suma cero. Y la segunda es, y lo comentábamos ayer en una mesa en el Colegio Nacional sobre teletrabajo, con Felipe Lial y Jorge Gamboa de Buen, que en el fondo, y yo utilizaba una caricatura del New Yorker donde sale una mujer trabajando en su casa con la computadora puesta sobre libros y el cuarto tirado, y atrás había una bebé. Toda esta lógica que la pandemia ha expuesto, que las exigencias, no nada más la de sustentabilidad, sino la de inmersión en vida laboral, han tenido efectos radicalmente distintos en grupos marginales. Más mujeres han perdido el empleo, la dinámica de cuidados y bueno, el incremento de violencia, que son también parte de ese pie o de esa esfera de la dimensión social de una sustentabilidad. ¿Qué significa para una sociedad reimaginar los ganadores y los perdedores de un evento catastrófico como es esto? Y por eso yo ahora sí que me gustaría como volver a poner en idea estas historias de proyectos reformistas. Ante los excesos de la industrialización y los excesos de la urbanización en mitad del siglo XIX, surgieron algunos de los proyectos de transformación social, desde economía Henry George y su replanteamiento de la propiedad, hasta los falansterios, hasta las formas de vida comunal, hasta incluso de algunos buenos ejemplos de innovación social, la fábrica del buen tono, Loretti Peñapobre, empresarios que se comprometieron con una manera de repensar esta vida de trabajo de sociedad. Entonces quisiera dejarlo así como, Sven, si se puede pensar en una sustentabilidad de cobertura universal y cómo mitigamos, o desde el Estado, desde la sociedad, los ganadores y perdedores de una agenda de sustentabilidad. Y yo creo que aquí estamos regresando al tema de pues algo reformista o algo revolucionario de alguna manera, porque aquí hay que darse cuenta que existe un rol del Estado en todo eso, como una autoridad que de alguna manera puede regularizar y crear, en inglés se dice table stakes, ¿no? Crear como un margen mínimo para los cambios. Yo creo que es algo en ese sentido muy importante, porque lo que pasa es que si no vamos a tener exactamente como dijiste, ¿no? Unas zonas que ya están avanzando en esos temas y otras que no, y luego existen unas faltas de equilibrio entre esas zonas. Entonces yo creo que el rol del Estado, que no es revolucionario al nivel macro, es más en ciertos temas o al nivel micro, pero hay que meterse en eso, porque si no sería muy difícil. Para nosotros, nosotros en GIL, siempre nos hemos interesado mucho el tema de crear como
proyectos tangibles, ¿no? En lugar de hablar de estrategias y cosas así, cómo podemos realmente aterrizar todos esos pensamientos sobre conceptos y diseño en algo más tangible. Y lo que a mí me hace falta todavía, por ejemplo, son modelos aspiracionales para esas maneras de vivir que sean más compactas, que sean más amigables en temas de sustentabilidad y medio ambiente, etc. Y que también pueden aplicarse en distintas zonas con distintas características y con distintos grupos de personas sociodemográficamente, ¿no? Y para mí es el rol del Estado, de alguna manera. Hay que trabajar ese tema, hay que trabajar esos equilibrios para exactamente salir un poco del círculo vicioso del zero sum. Sí. Sí, y creo que justo le llamamos hoy Estado, pero al final es el rol de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y el representante de eso es hoy la concepción que hoy tenemos de Estado, al menos en esta república, ¿no? Pero más bien, o sea, dejar de ver al Estado como este rollo del gobierno burócrata y demás, sino como, bueno, y construir ese Estado, ¿no? Entre todos, un Estado que sí sea representativo y que por lo tanto lo entendamos como un defensor de esos intereses o de estas compensaciones que terminen con la suma cero o que lleven esa cobertura universal. En el caso de la ciudad en específico y en específico la Ciudad de México, creo que hay o sea, reutilizar y relocalizar. O sea, hay mucha infraestructura ociosa o que podría, digamos, quedar más de lo que tiene hoy en día. Y la otra, y que por un lado eso nos lleva a una extremada centralización, si lo aplicamos así sin juzgarlo, pero por otro lado, pues la Ciudad de México está extremadamente centralizada, ¿no? O sea, el nivel, y siempre uso este ejemplo, ¿no? Si yo salgo, bueno, además aquí con mayor razón, pero en cualquier lugar de la ciudad, si yo salgo y agarro a una persona aleatoria y le digo, ¿dónde trabajas?, la probabilidad de que la respuesta sea algo muy cercano a Insurgentes o a Reforma es altísima, ¿no? Entonces, el nivel de concentración económica que se ha dado en el centro ha generado ¿no? este ciclo del crecimiento a ultranza y que con el argumento de la reutilización lleva a un mayor densificación de esta zona. Entonces creo que la pandemia también nos plantea el acelerar esta relocalización de cosas. Lo comentaba, o sea, no sé, varios de estos bancos que están por aquí atrás de nosotros, tal vez ya no necesitan 3,000 personas en el mismo punto, ¿no? Sino 10 lugares donde tengan a 300, ¿no? En fin, ¿no? Y generar distintos polos en estas micro ciudades de 15 minutos. Y también pues, el rol del Estado en conectar esos micropolos con la gran infraestructura o con las grandes inversiones, en las que sí hay dinero para algunas, pero no para otras. Pues yo vería un poco eso, ¿no? Como cómo lograr esa suma cero a partir de lo que tenemos, ¿no? O sea, tampoco vamos a demoler aquí todo y empezar de cero, sino a partir de lo que hay, qué pasos podemos dar, pero sin caer en yo la verdad es que siento que México, la ciudad y en general el país, pasan cosas buenas y tenemos alguno que otro ejemplo, ¿no? Pero no llamaría eso a un efecto de reformismo. O sea, yo creo que sí estamos más bien en una parálisis, en donde sucede más o menos lo mismo. Hay un buen ejemplo aquí, pero el hecho de que sucede ese buen ejemplo no significa que ya que pasó el piloto, después venga ya ¿no? las hordas de recursos y demás para que el piloto fue exitoso se replique y se replique y se replique, ¿no? Sino más bien creo que estamos llenos de pilotitos y de repente cambian administraciones o cambian tal y bueno, ahora yo voy a hacer mis pilotitos y no forzosamente es un reformismo, sino que es como... o sea, no es algo tan continuo, creo, o al menos sí lo siento. En su libro de Planeta Insostenible, por un lado la apología de la diversidad. Entre más diversidad tengamos en cualquier entorno, sea biológico o urbano, mayor capacidad tendrá de resistir y mayor sustentabilidad se acercará. Y quizás tengamos que tener esa lógica incluso de cara a
pequeñas y grandes políticas urbanas. Para usar mi metáfora de una gran sábana que cubre como sustentabilidad, igual tienen que ser una serie de pequeñas servilletas que van cubriendo a la ciudad en su conjunto. Quería ver si podemos poner, tenemos una intervención de Inti, si no me equivoco, de 12 minutos. Todavía tenemos como 33 minutos. Si podemos escuchar a Inti, que creo que puede aportar una dinámica interesante desde la gestión pública, y a partir de ahí nos vamos moviendo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inti Muñoz, soy director general del Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar aquí, poniendo por delante una disculpa por no poderlo hacer de forma presencial o incluso en vivo, pero bueno, agradeciendo a Core Foro Urbano 2021 en su 6ª edición, que me ha permitido pues la oportunidad de transmitir este mensaje, y respondiendo al reto que nos plantea el foro, que es reimaginar la ciudad, una de las grandes tareas de la humanidad en este momento y desde hace tiempo, y respondiendo a la pregunta sobre si es posible una ciudad sostenible en México, yo quisiera aventurarme a decir que si algo demuestra que una ciudad sostenible es posible en México, es la historia misma, la memoria, el presente y el futuro que podemos imaginar para la Ciudad de México. Una ciudad que se ha hecho con base en el esfuerzo, en el trabajo, en las artes, en el conocimiento, en las ideas, en la inteligencia, que siempre han sido concebidas como una empresa compartida por una sociedad compleja, con distintos momentos en su historia, una ciudad que nació sobre un lago, la ciudad indígena, que se hizo a contracorriente y que en poco tiempo se convirtió en una de las grandes ciudades del mundo, como lo ha señalado Serge Rushinsky y otros investigadores de lo urbano, otros historiadores del urbano, y que en apenas 200 años se convirtió en un hito urbano que no solamente tenía que ver con la forma en que se organizaba, sino también con la manera en que supo crecer a partir de la técnica y de la cohabitación con la naturaleza, algo que tenemos que tener claro hoy más que nunca. Una ciudad que nació de las chinampas, una verdadera ecuación biocultural que hoy debemos tener como nunca en cuenta. Nuestra ciudad, entonces, a lo largo de los siglos, de estos 700 años de ser ciudad, y hoy que conmemoramos, recién hemos conmemorado pues, la caída de la Gran Tenochtitlán, el surgimiento de una nueva etapa urbana que fue la ciudad novohispana, y que como nunca debemos pensar y vivir intensamente el papel presente y la ciudad del futuro que queremos. Hay que recordar muchísimos eventos que tienen que ver con, tanto con la forma en que la ciudad se hizo sobre el lago como con la manera en que después dejamos de cohabitar con el lago y las improntas que esto tuvo. Tenemos que tener en cuenta los impactos que en la ciudad tuvo, la forma de imaginarla y de planearla, sobre todo a partir de la modernidad industrial, la posguerra, la posrevolución ya consolidada, y que nos llevó a una ciudad que tal vez se fundó demasiado en una idea de urbanismo que estuvo apegada a ideas tradicionales de la planeación urbana, como son la zonificación especializada, la definición de unos barrios para unas funciones y otros para otros, pero sobre todo en torno al automóvil y a una idea de economía y de movilidad que evidentemente hoy nos han cobrado factura, así como también tomar en cuenta que ese modelo de ciudad entró en crisis desde hace varias décadas, cuando la Ciudad de México comenzó a ser receptora de millones de personas que migraban de otros lugares del país, cosa que también habla del papel de la Ciudad de México como ciudad solidaria, ciudad refugio, ciudad que a lo largo de los años ha recibido a migraciones interiores, a todas las culturas del México originario, a los exilios europeos, a las migraciones económicas, políticas de múltiples lugares de América Latina y Europa, y que hoy nos dan una naturaleza excepcional de la cual debemos sentirnos orgullosos, que es una naturaleza o una condición de diversidad cultural, de multiculturalidad, que es uno de nuestros grandes valores. Hoy la ciudad
de México enfrenta un reto fundamental, como todas las ciudades del mundo y como toda la humanidad, que es salir de una nueva crisis, una reciente crisis de la cual estamos comenzando a salir, que es la crisis producida por la pandemia y sus enormes impactos en la economía, en el tejido social, en los presupuestos públicos, y de la cual creo que evidentemente, más allá del lugar común, tenemos que obtener lecciones. Que de las crisis surgen oportunidades, pues es algo que ya está más que probado a lo largo de la historia, pero creo que la pandemia nos debe llevar a reafirmar la importancia del espíritu solidario, la importancia de que nuestra ciudad sea una ciudad democrática, que toma decisiones y que encamine el rumbo a partir del debate público, a partir de la ética de la responsabilidad como principio del gobierno, a partir de encontrar nuevas y mejores maneras de comunicarnos y de convivir. La Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades con mayor índice de vacunación, prácticamente, más bien toda la población que ha decidido recibir una vacuna ya la ha recibido, en términos de los mayores de 18 años, al menos una dosis, y eso habla de nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de ser una ciudad solidaria, una ciudad que sabe salir al paso. Hoy la Ciudad de México, en un contexto donde se comienza a dar un crecimiento económico que corresponde a la evidente caída económica que hubo en todo el planeta, representa el 20% de la creación de nuevos empleos en la pospandemia, y eso habla de que las cosas se han hecho bien entre habitantes, gobierno, todos los actores de la sociedad, la academia, el papel que en todo esto juega la opinión pública, el uso del conocimiento que aquí se construye, ha sido muy importante. Creo que hoy como nunca tenemos que plantearnos, precisamente frente a los eventos recientes, qué modelo de ciudad queremos construir a partir de hoy, qué lecciones hay que implementar. Yo, por ejemplo, creo que hay una muy importante sobre el uso del espacio público. Hay que profundizar en nuestra apuesta por hacer del espacio público la columna vertebral, el corazón y las venas de nuestra ciudad, usarlo más y más intensamente, y eso evidentemente implica trabajar en múltiples apuestas. Creo que hay que hacernos cargo de que a la pandemia hay que agregar en esta y en otras ciudades del mundo otras crisis que acarreábamos antes y que discutíamos antes de la pandemia, que tienen que ver con la desigualdad, la violencia, la pobreza, la importancia de que seamos una ciudad de iguales en la mayor medida posible, una ciudad que tenga como misión principal ser un espacio para trabajar, convivir, disfrutar, para las oportunidades, para mejorar las condiciones de vida de todas y de todos los días, una ciudad sin discriminación, una ciudad consciente y respetuosa de sí misma y de la naturaleza en la que vive, una ciudad en la que convivimos los otros, los diferentes, pero sabemos ser eso que en el terremoto del 85, en el terremoto del 2017 nos hizo salir adelante, y ahora después de la pandemia, una ciudad que sabe tejer un esfuerzo colectivo. La ciudad que buscó redensificarse a partir del Programa General de Desarrollo Urbano en 2003, creo que es un modelo de que pudimos ponernos de acuerdo en una idea. Sin embargo, creo que visto a la distancia es clarísimo que tenemos que poner al día nuestras ideas y nuestros instrumentos, nuestros grandes consensos. Para eso hoy está en curso la elaboración, el proceso de consulta, de debate público para generar un nuevo programa general del ordenamiento territorial que nos lleve a corregir cosas que por distintas coyunturas, muchas de ellas determinadas por la economía global, como la crisis financiera de 2008-2009, nos llevaron a que ese proceso de redensificación que sí inició, de recuperación del espacio público que sí inició, de apuesta por una nueva movilidad que también inició, se vieran ralentizado, o sea, se hubieran detenido en partes, sobre todo determinado por algo. Cuando la crisis de 2008, 2009, 2010
contrajo los presupuestos públicos, se quedó incompleto el esfuerzo porque la redensificación de la ciudad, para que fuera una ciudad que no se siguiera extendiendo fragmentariamente, se convirtiera en una ciudad que se redensificaba, pero más vertical, obviamente, pero de forma democrática. Y eso implicaba apostar fuertemente por la vivienda social. Ese repliegue de las posibilidades que se agudizó en el periodo 2012-2018 en materia de inversión en la política de vivienda social, creo que dejó a la ciudad en una condición en la que la dinámica exclusivamente mercantil de lo urbanístico determinó el rumbo, y eso nos llevó también a una situación en la que el suelo se encareció, ya que comenzamos a ser una ciudad que por primera vez en la historia sí se volvió una ciudad central, gentrificadora, que expulsó habitantes y que tal vez haya expulsado como nunca habitantes a zonas periféricas del Estado de México, incluso de Hidalgo, y eso es algo que tenemos que enfrentar porque también trae consigo una tremenda crisis en materia de movilidad y hace que no sea sencillo afrontar retos como el de construir una ciudad con menos desigualdad, una ciudad más justa, una ciudad donde haya calidad de vida para todas y para todos. La ciudad está cambiando en los últimos casi 3 años, además de la apuesta por una nueva carta de navegación común, que es el Programa General de Ordenamiento del Ordenamiento Territorial. Hay una apuesta redoblada por la vivienda social, ahí donde todavía se puede hacer. Hoy la Ciudad de México, a la mitad de la actual del periodo de esta administración, ha invertido ya casi el doble en materia de vivienda social, opciones de vivienda, la apuesta por la reconstrucción, créditos de vivienda, que es lo que se hizo en los 6 años anteriores, y eso habla de evidentemente una vocación, un compromiso. No es fácil, hay que generar nuevas ideas, ahí están ya puestos en la mesa algunos planteamientos, como el nuevo programa de vivienda incluyente. El INVI ha recuperado el Instituto de Vivienda, de la mano también de instituciones federales como el Infonavit, el Fobiste, la apuesta por invertir decididamente, de manera que donde todavía hay suelo público que se pueda convertir en vivienda social, hay una apuesta decidida. Hay temas que eran de la agenda pendiente y que habían sido un punto de tensión, lo siguen siendo obviamente, como la manera en que integramos la tarea de hacer hoy ciudad, por ejemplo, con el patrimonio cultural. Somos una de las ciudades en el mundo con más patrimonio cultural. Hoy tenemos una nueva ley de patrimonio cultural, natural y biocultural que resuelve un problema que había de falta de participación ciudadana, falta de articulación entre las instituciones federales y locales y la posibilidad de actuar de mejor manera, de forma más clara, de la mano de la sociedad en la protección de nuestro vasto patrimonio cultural que se conforma de miles de edificios, monumentos históricos, artísticos, inmuebles afectos al patrimonio cultural. Creo que en términos integrales se ha hecho más espacio público que nunca. Ahí está el rescate del Parque Ecológico de Xochimilco, abandonado por muchísimos años. Ahí está el nuevo Parque Cuitláhuac, en una zona donde antes no se apostaba por el espacio público, que es Iztapalapa. Ahí está el proyecto del Canal Nacional, Gran Canal, el Parque Cantera. Hay una apuesta evidentemente por primera vez, creo yo, integral y que apuesta por la ciudad que se integra socialmente, que se vuelve más justa, más accesible y democrática a través del transporte público, y eso está ahí en la manera en que se ha invertido en ciclovías, en más Metrobús y en algo que creo que es un verdadero hito que cambiará la vida de cientos de miles de personas, tal vez millones, que es, por ejemplo, el cablebús. Que todos hemos podido ver recientemente. Hay muchas cosas que informar sobre lo que pasa hoy en la Ciudad de México. Se ha logrado revertir una dinámica una dinámica incorrecta, una distorsión, una parte importante de la distorsión que se dio en el proceso de redensificación en la Ciudad de México, que fue el abuso de los instrumentos del desarrollo urbano para que a partir de figuras que estaban ahí para otra cosa, para que el suelo urbano beneficiara a la gente a través de la coinversión, de la inversión público-privada, para que se pusiera por delante el interés público, los grandes proyectos públicos. Hubo que corregir cerca de 50 polígonos de actuación, hubo que recurrir a las vías jurídicas para que
no se detenga el desarrollo inmobiliario, por supuesto la ciudad siga creciendo, con usos mixtos, con diversas posibilidades, pero de forma sostenible y equilibrada en lo ambiental, en lo que tiene que ver con el agua, un tema súper importante, del cual hablará aquí el sistema de aguas, entiendo, y sobre todo de una manera que se conciba desde la visión de un país. Construya desde la visión de un país, una sociedad y una ciudad que se proponen ser plenamente conscientes de sí mismas, de sí mismos, solidarios, que se conciban en un futuro de mayor igualdad, de la mayor igualdad posible, un futuro que debe ser democrático, incluyente, justo para todas y para todos, un futuro que ponga desde este momento como ejemplo la apuesta por el equilibrio ambiental. Esa apuesta creo que está cifrada, por ejemplo, en los 300 pilares que el gobierno de la Ciudad de México terminará de construir muy pronto, espacios de encuentro, de educación, de cultura, en donde no había infraestructura cultural ni espacio público, para que apostemos porque esa ciudad sea también policéntrica, una ciudad de oportunidades para todos, ahí donde la gente vive, donde la gente puede trabajar y donde la economía local productiva se puede convertir en una gran clave del futuro. Esa ciudad es una ciudad de innovación y derechos, esa es una ciudad más humana, es una ciudad más habitable, es una ciudad que en primer lugar es eso, un lugar para vivir en este contexto tan complejo, en estos retos ambientales, económicos, políticos y sociales que estamos viviendo, pero que no se concibe primero como una mercancía, sino como un gran bien común. Muchas gracias, espero que esto sirva para la discusión. Les envío a todos un abrazo. Pues qué bueno que pudimos tener la voz y participación y ideas de Inti. Le recordamos que está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 2 preguntas que ahorita voy a pasar, pero quisiera, y aprovechando que veo ahí a Maite Azuela sentada en el foro, yo me ofrezco que la próxima vez, en vez de tener a 3 arquitectos, diseñadores urbanos, más alguien inmobiliario en el lado oscuro que es el desarrollo inmobiliario, nos bajemos y tengamos voces más diversas, porque creo que hay la parte de... No, la idea... Quiero poner el ejemplo que hace aproximadamente 3 años el periódico The Guardian decidió utilizar la frase crisis climática para referirse a un fenómeno que estamos viviendo. Y pienso que el hablar de sustentabilidad implica ajustar y generar un lenguaje nuevo y entender las múltiples plataformas desde las que se aborda este lenguaje, sea desde las prácticas disciplinares, lo que hacemos nosotros 3 de la mesa, las prácticas disciplinares desde lo que ocurre desde otras plataformas profesionales, incluyendo muchas otras que incluyen a los medios, que incluye el periodismo, que incluye a la academia y a la sociedad en su conjunto. 2 preguntas, una para Tatiana. Empiezo por una pregunta, no sé si es fácil, pero dice, Tatiana, ¿cómo defines la revolución social? ¿Cambiar a la sociedad o cambiar de sociedad capitalista a otro tipo de sociedad más igualitaria? ¿Estás hablando de socialismo? Así como... Pues en realidad yo ni me inclino por el socialismo ni el capitalismo, sin duda sí me inclino por un lugar en donde quepamos los seres humanos antes que el capital, ¿no? Y eso no necesariamente se define en un lado ni en el otro. Y lo que sí estoy segura, que además eso no estaba incluido en la revolución socialista, es el campo del cuidado. En la revolución del cuidado sí me parece fundamental, del cuidado y de la importancia de la existencia, lo he dicho varias veces en esta mesa, y esa no es una revolución socialista, ni comunista, ni capitalista, no está en ninguno de
de los preceptos, porque yo creo que esa es la única forma de la equidad. Además, algo de lo que no he mencionado, es que esa tarea del trabajo de los cuidados que no está reconocida en la economía, recae hoy en día sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque somos el género más vulnerable, el que menos gana, y entonces, por lo tanto, hay alguien que tiene que dedicarse a esa tarea que es vital y que no es remunerada, pues ¿quién? El más vulnerable de la sociedad. Hoy en día son las mujeres y por eso recae el 95% de estos trabajos en ella. Entonces sí es una revolución feminista y es una revolución del cuidado. No sé si cae en dónde cae porque no está descrita en ninguno de esos sistemas. Sí, quizás, y me quedo con esta idea de que para pensar o repensar la sostenibilidad hay que también poder ser simultáneamente, entender la lógica de ideologías que han producido en donde estamos, pero al mismo tiempo entender que hay otros marcos y otras salidas posibles que se escapan de esa dialéctica socialista capitalista. Hay un comentario y una pregunta de Gerardo Sig, Gerardo que ha también trabajado en ambos o en múltiples plataformas, desde la gestión pública hasta la consultoría privada, y es para ti, Andrés. La ciudad genera excedentes económicos basados en bienes públicos, como es la regulación urbana, que se privatizan. ¿Qué propondrías para modificar ese modelo de privatización existente que ha provocado el encarecimiento artificial del suelo urbano, derivado del valor residual que le otorga la normativa urbana, un bien público, y que los propietarios del suelo han privatizado? Y por lo tanto, el crecimiento extensivo de la ciudad a suelos baratos, baratos en términos de propiedad privada y no de patrimonio social, que garantizan el acceso a la vivienda, pero impactan por el tema de movilidad y gasto energético, aumentando la huella ecológica de ese modelo de urbanización. Estuvo corta tu pregunta, Gerardo. Pero bueno, afortunadamente Gerardo es un gran amigo y he discutido con él esto en varias ocasiones. Y si bien tal vez no opinamos idéntico, pero sí compartimos algunas cosas. Y yo diría que efectivamente, ¿no? El valor, habría que ponderar cuánto sí y cuánto no, pero la mayoría del valor económico de la ciudad no es producido por el propietario del terreno, sino por la sociedad en su conjunto a través de distintas cosas, ¿no? Desde inversiones públicas, desde atractivos y demás, pero bueno, un valor social que se ha ido generando y que por lo tanto es de todos, ¿no? Y así lo entiende la Constitución, ¿no? Y así lo entienden también la Constitución también de la Ciudad de México y de los distintos estados y las leyes de planeación y de desarrollo urbano, en donde efectivamente creo que en esta dicotomía de que lo que es público, lo que es privado, lo que es de quién, el aire que está arriba de tu terreno no es tuyo, ¿no? Es decir, lo que puedes hacer encima de tu terreno no es tuyo, es de todos, y por eso hay un proceso de planeación que puede tener sus vicios en México y demás, pero es un proceso que legalmente, o al menos así se plantea, tiene participación democrática y ejercicios de consulta para que entre todos los posibles afectados por esas determinaciones, pues podamos decir qué se puede y no se puede hacer en un lugar, y que por lo tanto, por lo que decía Gerardo, que es el valor residual, eso determina pues cuánto vale ese terreno. Para los que nos están viendo que no saben qué es el valor residual es, digamos que la metodología más común de evaluar un terreno cuando tiene posibilidades de desarrollo, y lo que hace es decir, bueno, ¿qué puedo hacer encima de este terreno? ¿Cuánto vale o estimo que vale en el mercado eso que voy a hacer? A eso le quito lo que me cuesta hacerlo y la utilidad que tengo es pensada tener, y eso que me queda es lo más que puedo pagar por el terreno, porque si no, no sale pues, ¿no? la cuenta. Ese es el valor residual y que evidentemente está afectado por la normativa. ¿Qué propondría? Pues bueno, creo que se ha discutido mucho cuando la Constitución de la Ciudad de México se le llamó captura de plusvalías, y eso tal vez no fue el mejor branding posible para algo de esta envergadura, pero al final hay instrumentos que también se utilizan en México que ya existen, y al final pues sí propondría alguna especie en donde quien genera parte de ese valor o gran parte de ese valor
lo pueda recuperar para, como planteaba Gerardo en su pregunta, para seguir haciendo ciclos productivos de inversión, que es mucho de lo que plantea Mariana Mazzucato en su teoría, ¿no? Nos dice, bueno, si el Estado es quien entra a resolver estos momentos de crisis, bueno, de hecho ella hace un llamado, ¿no?, a que entendamos el rol que el Estado tiene que jugar en la crisis ambiental, porque dice, todo lo que sea de un nivel de riesgo tan alto, nadie le ha entrado, no existe fondo de capital privado que le haya entrado, sino que se esperan a que las inversiones del Estado, que son a fondo perdido, digamos, generan la suficiente tracción para que entonces ya son catalogados como venture capital y por lo tanto ya la fase de mayor riesgo ya se la comió el Estado y por lo tanto ya le entro yo ya que más o menos hay algo de tracción. Pero ya que hay utilidades, las utilidades solamente son para los privados y no se regresan a la sociedad para continuar el ciclo de inversiones. Utilidades como partner, no como cobrador de impuestos, ¿no?, sino como socio del proceso. Y lo mismo pudiera suceder con el suelo urbano, ¿no?, en donde parte de ese valor generado pueda ser reinvertido en tener más suelo público para poner, en fin, para distintas acciones que puedan equilibrar un poco más la mesa del desarrollo urbano. Y en específico, y creo que se ha hablado un poco como sobre cambiar las reglas de la zonificación en la Ciudad de México. Nos hemos acostumbrado a hacer mapas de colores, en donde aquí puede ser habitacional, aquí puede ser tal, 3 niveles y tal, y la verdad es que se ha vuelto muy ocioso tratar de determinar en cada predio qué se puede y qué no se puede, cuando podría haber mecanismos, no quiero decir más flexibles, pero sí un poquito más orientados hacia que el movimiento de transformación de la ciudad sea más ágil, pero también a que no forzosamente entreguen el valor residual al propietario. Es decir, cuando tú llegas a Granadas, que ya sucedió, y lo que era un suelo industrial de fábricas, y mediante un plumazo lo conviertes en habitacional mixto, 10 niveles, 20% de área libre, pues ya se acabó. O sea, en el momento que eso se publica a través del Congreso y de la Asamblea y se publica y queda marcado como que es lo que le aplica a ese terreno, ese valor ya lo entregaste. Entonces, más bien es, ¿cómo lo hacemos para, quieres hacer habitacional mixto 10 niveles? Pásale por aquí, porque tu terreno tiene, voy a inventar, 2 niveles permitidos. Y si quieres otros 8, tal vez sí se puede, pero pásale por aquí porque tenemos que platicar. La técnica Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan también tengo otros. Exacto, y utilizar lo que se genera a través de esos mecanismos para la inversión en infraestructura o en equipamiento o en equipar otras zonas, porque también muchas veces cosas como los SACs y demás es como, vamos a hacer esto para que los recursos se vuelvan a invertir aquí mismo, lo cual en muchos lados de la ciudad es válido, pero va a llegar un punto en donde es un límite, ¿no? Y la ciudad tiene que generar estos mecanismos de compensación. ¿Por qué? Porque necesitas más Condesas y más Polancos y más Granadas, o sea, no Granadas así idénticas como quedaron, no me encantan, pero bueno, más lugares en donde la gente quiera estar, convivir y demás, ¿no? Entonces, pues, lo que generes en un lugar, pues llevarlo también para otros lugares. Esa puede ser uno de los, en respuesta a Gerardo, pues uno de los mecanismos, ¿no?, que él lo conoce bien, se llama, ¿no?, derechos de edificación base, ¿no?, y después tienes hasta cierto punto la posibilidad de llevarlo a más niveles o más potencial, con ciertas reglas, no hasta donde tú quieras, ¿no?, con ciertas reglas que hagan sentido, pero ese extra implica que tengas que aportar a la infraestructura, bueno, o a un fondo que se encargue de la infraestructura o directamente a la infraestructura pública, entendida de una manera grande, ¿no?, la infraestructura, no solamente tuberías. Sí. Ayer en el Colegio Nacional utilizaba en el comentario, había dos observaciones. Una que quiero hacer, que el doctor Antonio Lascano decía que incluso más importante que el agua, y lo vinculábamos con el origen del cólera, en la crisis de cólera en Londres, y el mapa del doctor John Snow para descubrir qué pozos había que tapar para evitar la pequeña pandemia de cólera, que hoy en día la discusión sobre el aire va a ser tan, si no más importante que la del agua e incluso que la del suelo urbano. Y quizás vuelve a ser esa idea de repensar los múltiples
elementos que construyen sustentabilidad. Y la segunda cuestión es, y lo quiero vincular con lo que menciona Tatiana, de una ciudad de cuidados y cómo empezamos a incorporar ese sector que ha estado desaparecido de las métricas, desaparecido de la definición espacial, pero desaparecido también de cómo se visibiliza otra vez en medios, en academia o en la acción pública. Me gustaría, y tenemos 3 minutos para concluir, es cómo reimaginamos esa discusión sobre la sustentabilidad de cara a esta multiplicidad de disciplinas y multiplicidad de temporalidades. 1 minuto cada uno. Sven, ¿con qué nos dejas? Otra vez que preguntazo. Bueno, yo creo que hay algo que, bueno, el fundador de mi empresa, Jan Gehl, siempre ha dicho es que uno mide lo que te importa, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo aquí, y para mí siempre me ha parecido, pues, de alguna manera chistoso, es que estamos en una ciudad con más de 20 millones de población, y todavía tiene la lógica de una ciudad de quizás 2, 3 millones o algo así. Entonces, todo lo que estamos midiendo, todos los temas que estamos hablando, de movilidad, etcétera, tiene que ver con esos viajes que no están tomando en cuenta esa perspectiva. Porque esas perspectivas son más locales, no es un tema de viajar de punto A a punto B, son varios puntos. Es realmente una manera de vivir tu vida cotidiana moviéndote en una ciudad. Y no estamos tomando eso en cuenta. Y para mí eso es un punto muy importante. ¿Cómo podemos realmente reimaginar la vida cotidiana en el transporte, en los espacios públicos, en temas de acceso a alimentación, salud, educación, etcétera? Pues eso, ¿no? Medir lo que nos importa. Muy bien. Y ahora es rentabilidad, desafortunadamente. Y a veces tiempos de viaje. Muy bien. Andrés, para que termines, Tatiana. Bueno, yo nada más para concluir, creo que el reto que se viene, ya lo tocamos en varios puntos, es enorme, a menos si creemos en la ciencia y como decía hace rato, en 2 o 3 de las hipótesis que nos dan los estudios de los que están analizando los posibles efectos del cambio climático en el mundo. Y creo que urbanamente es donde más, o urbanísticamente es donde más se va a sentir, y hay que estar listos para entender ese reformismo, pero que tal vez nos va a llevar a ser radicales, ¿no? Yo veo proyectos de desarrollo, luego con algunos de los que están aquí me río, ¿no?, nerviosamente, de proyectos en desarrollo en zonas de Yucatán o demás, en donde la gente está invirtiendo. De repente digo, bueno, pues eso tal vez va a estar bajo el agua, ¿no? Y no es poco probable, ¿no? Si crees en esto, ¿no? Y eso es nada más una probada de lo que tal vez va a ser el fenómeno migratorio más grande que hemos visto en la historia de la humanidad. Y entonces, pues a ver si ahí no nos volvemos radicales, ¿no? Es lo único que diría, ¿no? Porque cuando la supervivencia va de por medio, si algo queda claro es que estamos dispuestos a hacer lo que sea, ¿no? Gracias. Tatiana. Yo me quedo con la radicalidad reformista, pero individualista, o a escala o a microescala. O sea, yo cuando mencionaste lo de la manta o la servilleta, yo me quedo con las servilletas. Creo que es absolutamente necesario que podamos regresar a la microescala para poder encontrar otro sistema de relaciones mucho más locales y mucho más personales que puedan resignificar la posibilidad de una ciudad macro, porque hemos perdido el entendimiento de que para existir nos necesitamos el uno al otro. O sea, yo te necesito a ti, ser humano, no al sistema como tal, ¿no? O sea, sí también, pero después. Y estamos hoy en día realmente dependiendo de ese sistema antes que de ti. Y entonces a mí me gustaría que yo me quedo con la resignificación y la radicalización de volver a la persona, al individuo y a las relaciones interpersonales para la transformación sostenible.
pues qué mejor manera de terminar una sustentabilidad que empieza desde las personas, la experiencia, más allá del trabajo, desde el ocio, desde el hedonismo, reimaginando lo que es calidad de vida. Y qué mejor lugar que la Terraza Caluz, en el Museo Caluz. Para los que recuerden esta calle, hace 4 años, este espacio, este fondo fantástico San Hipólito, la recién rebautizada Calzada México-Tenochtitlan. Las ciudades cambian, nosotros cambiamos. Ojalá todo el mundo pueda ver lo que se ha hecho en esta fantástica terraza, en este fantástico museo. Muchísimas gracias a todo Core. Sara, la palabra. Muchas gracias, José. Pues sí, bueno, podemos darles un aplauso, por favor, sí. Muchas gracias a Tatiana, a Andrés, a Esben, a José por estar aquí, a Inti también, que mandó su mensaje. Sin duda la sostenibilidad es un reto, pero también hay muchas oportunidades y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos retomar la corresponsabilidad como uno de nuestros ejes tan importante? Y también lo que decía Tatiana al principio, ¿no? Temas como el agua, las energías limpias y las ciudades de distancias cortas, para que las ciudades pueden ser espacios vivibles. Vamos, con esto terminamos las mesas de discusión, las conferencias magistrales. Ha sido un foro con grandes conferencias que nos abren un panorama para plantear soluciones. Pero yo también me quedo con esta idea de revolución. Ha salido 3, 4 veces el día de hoy, entonces, y puede ser una revolución de agua, puede ser una revolución de las ciudades, una revolución de cómo estamos haciendo el desarrollo urbano en nuestras ciudades. También me quedo con cómo encontrar una movilidad circular, que nos platicó Carlos Moreno, la necesidad de hacer las preguntas correctas y que no esperar una sola solución a estos retos que enfrentamos, que también María nos platicó mucho. Y ya en Twitter y en algunos de los chats, pues algunos, por ejemplo, sobre la mesa, la primera mesa de discusión, me quedo con la idea de la diversidad como la gran fortaleza de las comunidades, diversidad biológica, de usos de suelo, de actividades, de gente, mixtura en las maneras de ser, pensar y vivir. Gracias, Angélica Moya, por compartirnos eso. Todavía nos quedan unas sorpresas, incluyendo unos 2 recorridos presenciales que van a estar partiendo de sus lugares. Si te tocó uno de esos lugares, pues ya seguro están yendo a buscar esas personas. Y desde ITDP y también Alberto Martínez, que están liderando esos recorridos. Y también después de esto tendríamos un recorrido virtual del Museo Caluz. Y ahorita vamos a tener la inauguración de un espacio urbano en la Ciudad de México. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos mientras pueden llegar nuestros invitados e invitadas para poder pasar a la inauguración del Observatorio Urbano del Museo Caluz. Muchas gracias a todas y todos. No se vayan. Regresamos en 10 minutos.